Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a hacer una pausa en la secuencia de estudios que estamos teniendo sobre el libro de Génesis. Esta mañana vamos a utilizar el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, para traer un mensaje que va a comenzar esta mañana y que voy a concluir esta noche, esta tarde. Voy a tener la oportunidad de predicar tanto ahora en la mañana como esta noche a las 6:30 de la tarde, y la conclusión del mensaje va a ser esta tarde. O por así decirlo, vamos a tener dos conclusiones, ¿verdad? Una conclusión de una parte ahora y la otra parte esta noche. Esta noche tenemos también la cena, la Santa Cena, ¿verdad? Consecuentemente es una buena oportunidad para venir aquí. La Santa Cena es un tiempo de comunión en adoración al Señor. Y podemos venir acá y participar de los elementos y con esto rememorar, recordar, traer a nuestros corazones y pensamientos la obra redentora de Cristo cuando se entregó a morir en la cruz del Calvario. Pero la temática de esta mañana va a versar alrededor de lo que ha sido la Navidad, del tema de la Navidad, o sea, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 1, los primeros versículos hablan claramente sobre la encarnación del Verbo de Dios. El Verbo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Un Dios que se manifiesta en tres personas, se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y el Verbo o el Logos de Dios, la manera como Dios se manifiesta es a través de Jesucristo. Recuérdense que el mismo Cristo lo dijo. Él dijo, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, hablando de sí mismo, dice, Él le ha dado a conocer. Cristo es la manifestación del Dios invisible, ¿verdad? Y vamos a hablar precisamente del momento en que Él se revela y en consecuencia a través del nacimiento natural, carnal, pues se hace hombre y viene con un propósito muy particular. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el énfasis está en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, vamos a predicar esta mañana sobre el más importante evento de todos los tiempos. Lo que dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Vamos a predicar sobre la encarnación del Hijo de Dios, el motivo de la celebración de Navidad. Muchos aún de los creyentes, de los cristianos, pues no llegan a discernir cuál es la importancia que tiene o cuál es el sentido que tiene la natividad, lo que celebramos como el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Verbo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Dios se encarna, Dios se hace hombre para venir a rescatar a los hombres. Dentro de lo que es el plan eterno de Dios, esta es la tercera de las 7 más grandes empresas divinas que se suceden en la historia del universo. La primera de ellas fue la creación de los ángeles. No sabemos exactamente en qué momento Dios creó los ángeles. Los creó en un número único, ¿verdad? Una vez por siempre. No se multiplican, o sea, no se casan, no se dan en casamiento, como bien dice la Escritura. O sea que fueron en un número único y una sola vez fueron probados por el Señor, y fue cuando hubo una gran escisión, una gran división entre los ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Aquellos que junto con Satanás fueron descielados, porque no se puede decir desterrados, fueron expulsados de los cielos, fueron descielados, ¿verdad? Y aquellos que por el contrario siguieron bajo el servicio de nuestro Señor, aquellos que la Biblia dice que son espíritus ministradores puestos al servicio
de los que han de ser herederos de la salvación. O sea que ciertamente tenemos ángeles nosotros que están protegiéndonos, ángeles de la guarda, aquellos que están siguiendo las instrucciones del Señor. Después, el segundo gran evento fue la creación del universo, la creación del cosmos de una manera muy particular. La creación de la vida, la creación del ser humano, del hombre, la creación de todo lo que existe, ¿no? De todo lo que vemos. Vemos que en un caso y en el otro, y de una manera particular, las Escrituras nos dan testimonio de que todo fue creado de lo que no había, de lo que no estaba hecho, fue creado de lo que no existía, sencillamente por la palabra de Dios. Dios dijo, sea hecho, y donde no había nada, las cosas comenzaron a hacer, porque simplemente Dios es el creador. La palabra de Dios, la misma que creó el universo, es la misma palabra que lo sostiene también, y es la misma palabra en la cual nosotros podemos confiar para finalmente recibir la bendición, el honor, el privilegio de, habiendo sido hechos hijos de Dios, pues recibir las moradas eternas, la herencia celestial. El tercer evento al que estamos haciendo referencia, del cual vamos a hablar ahora, es la encarnación del Hijo de Dios. O sea, comenzó Dios con la creación de los ángeles, luego creó todo el universo, y luego de crear todo el universo, se sucede un momento en la historia del hombre, de la historia de la creación, el hecho de que el verbo se encarna. Es lo que estábamos leyendo precisamente cuando el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Y luego de esto, los demás eventos ustedes lo conocen. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, el retorno o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y también está pendiente la creación de nuevos cielos y nueva tierra donde habitemos por siempre con el Señor Jesucristo. O sea, son 7 grandes empresas divinas en la historia del universo que Dios ha emprendido. Algunas de ellas ya las tienes hechas. Para los fines de Dios están todas realizadas, porque Dios tiene un presente eterno, un presente continuo, pero para los fines nuestros hay 5 de ellas que ya se han sucedido. O sea, la creación de los ángeles, la creación de todo lo que existe del cosmos, ¿verdad? La vida del hombre, el mundo, el universo, las estrellas, los astros, etcétera. La venida de nuestro Señor Jesucristo, que es de lo que vamos a hablar esta mañana, y luego la muerte de Jesucristo, que también la vimos junto con su resurrección. Mediante la resurrección, Jesucristo evidencia que ciertamente es Dios y que tiene el poder no solamente para entregar su vida, como él mismo dijo, sino también para tomarla y al mismo tiempo para impartirla a todo aquel que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros sabemos que el mundo entero cuenta los tiempos, las edades a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, se divide la historia de la humanidad en antes de nuestro Señor Jesucristo y después de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aún los incrédulos reconocen la importancia de ese evento, el hecho de que Jesucristo haya venido en carne, de que se haya encarnado nuestro Señor Jesucristo. Y es sobre ese evento que quiero predicar en esta mañana y también en esta tarde. Porque diciendo que es el evento más importante de todos los tiempos, tenemos que reconocer en primer lugar, y es el primer punto, que fue un evento planificado por Dios, de planificación divina. Algo que Dios planificó y que nosotros lo hemos ido conociendo de una manera gradual, y que a través de su revelación, pues nosotros no solamente vemos, creemos, sino que además de esto aceptamos. En segundo lugar, fue un evento que Dios mismo lo llevó a cabo. O sea, nadie, sino solamente Él lo realizó. Un evento de realización divina y un evento con una serie de propósitos específicos que el Señor Jesucristo tiene, de propósitos divinos. Esta noche veremos también cómo este evento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, se va a constituir en un paradigma o un referente de lo que es la instrucción que el Señor tiene para los suyos, para su iglesia. Consecuentemente, estamos delante de un evento de planificación, de realización, de propósitos y de instrucción de parte de Dios. Por esto es tan importante. Hablando de la primera parte de lo que hemos mencionado, tenemos que partir de la premisa de la certeza de que Cristo ciertamente vino del cielo. Y esto es algo que prácticamente los que celebran las Navidades o los que celebran el nacimiento de Jesucristo dan por sentado, pero muchos no creen que ciertamente sea así, sino simplemente como es un evento en la historia que marca un antes y un después, pues sencillamente la gente lo recibe de una manera festiva, sin llegar a la comprensión absoluta del significado de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del que el Verbo se haya hecho carne. Pero el mismo Señor Jesucristo afirmó
que Él no había venido de cualquier lugar, sino que había venido del Padre, del cielo mismo. En Juan capítulo 8, versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cristo profesó, dijo, aseguró haber venido de parte del Padre del cielo mismo, enviado por el Padre, dice. O sea, no fue simplemente algo que se me ocurrió a mí. O sea que la procedencia celestial de nuestro Señor Jesucristo fue afirmada por Cristo, pero no solamente afirmada por nuestro Señor Jesucristo, sino que además de esto los judíos de su época lo entendieron así. Tanto lo entendieron así que inclusive trataron de matarlo por esto mismo. En Juan capítulo 10, versículo 33, los judíos le respondieron al Señor Jesucristo diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos veían a un hombre que decía ser divino, que decía ser Dios encarnado, haber venido de parte de Dios como Dios, para hacer la obra de Dios, cumplir precisamente con el plan eterno de nuestro Dios. La Biblia habla de la encarnación como el más grande de los misterios. Por ejemplo, habla en Romanos capítulo 16, los versículos que van del 25 al 27, dicen lo siguiente. Dice: al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fíjense cómo lo plantea. Lo presenta como un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre o por siempre, para siempre. Amén. O sea que vemos que se plantea como algo que fue mantenido oculto por el Señor desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Pero desde tiempos eternos, dice, y que en un momento dado se revela a la humanidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios se habla de la encarnación de Jesucristo llamándole el misterio de su voluntad. O sea, estaba en la voluntad de Dios, era algo que no era revelado, que no era conocido por nadie, pero que de antemano Dios había determinado hacerlo, era su voluntad. Y en el versículo 9 de Efesios 1 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios se lo propuso en sí mismo, en el mismo Dios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. También, además de llamarle el misterio mantenido desde los tiempos eternos y el misterio de su voluntad, en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, se le llama el misterio oculto desde los siglos y las edades. Estamos hablando de la encarnación de Cristo. Un misterio oculto, dice, desde los siglos y las edades. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 2 también, versículos 2 y 3, le llama el misterio del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, decía Pablo, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Primera de Pedro se le llama el misterio que los profetas habían, se hace referencia a él como aquel misterio que los profetas habían tratado de discernir, de entender y que no pudieron lograrlo. Algo que ellos mismos escudriñaban en qué tiempo sucedería esto, que el Mesías habría de venir. Versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 1 dice: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellas. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los propios ángeles, dice, estaban expectantes, anhelando ver en qué momento iba a suceder
que el Verbo se habría de hacer carne. Un misterio que fue resguardado, el misterio que los profetas mismos trataban a través de la unción del Espíritu Santo de entender o discernir cuando traían el mensaje de esperanza de que habría un redentor para la raza humana caída por causa del pecado. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿saben cómo le llama? A la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, el misterio de la piedad. Y dice, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, comenzando por el hecho de manifestarse en carne, es lo que es llamado el misterio de la piedad, por el Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Era un plan perfecto que Dios tenía. El evento de la encarnación de Jesucristo no fue algo que un día a Dios se le antojó, sino que desde antes de la fundación del mundo ya estaba el Cordero de Dios preparado para sacrificarse, y para eso era necesario que Dios se hiciese hombre, que viniese a tomar forma de hombre para sustituir al hombre y, pagando por el hombre, redimir al hombre de la condenación del infierno. El perfecto plan de Dios fue concebido antes del que el mundo fuese. Dios se hace hombre para, en lugar tuyo y en lugar mío, pues pagar por la culpa tuya y por la culpa mía. Y la Navidad, como ustedes le quieran llamar, la encarnación del Hijo, es solamente el preámbulo o el inicio del cumplimiento del plan de Dios, el plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad, para la salvación mía y para la salvación tuya. Si Cristo no hubiese venido, jamás hubiésemos podido ser salvos. Porque precisamente Él es quien cumple con la justicia divina, y derramando su sangre en la cruz del Calvario, pues nos redime, pagando por nuestras culpas de las consecuencias del pecado. Nos limpia, dice la Biblia, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de todo pecado. Hermanos, el más importante evento de todos los tiempos fue, sin lugar a duda, el hecho de que finalmente el misterio escondido por los siglos se llevó a cabo conforme a un plan específico de Dios. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Dios se hizo hombre para, tomando forma de hombre y de siervo, entonces perdonar, rescatar al hombre. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la kenosis en teología. Filipenses capítulo 2 habla sobre esto. Búsquenlo ustedes ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y esta noche básicamente va a versar la parte que nos corresponde del mensaje sobre este texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta palabra kenosis viene del verbo ekenosen, y lo que significa no es otra cosa que vaciar o anular o dejar sin valor, o sea, despreciar completamente algo. Cristo, la Biblia nos enseña, y en este versículo nosotros lo vemos de una manera muy clara, en este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Cristo se vació o se despojó. Vamos a decirlo, Él se autodespojó de las prerrogativas eternas y divinas que tenía. Dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, el Señor se despojó. El Dios eterno, coexistente con el Padre y el Hijo, el Dios Trino, la segunda persona de la Trinidad, sencillamente decide: voy a dejar mi condición, mi posición, más bien dicho, no mi condición, mi posición divino en la eternidad, como Dios, para venir a tomar forma de siervo o forma de hombre. Él puso a un lado el tener la forma de Dios, y cuando se habla de forma no es morfe o
de donde viene morfología, no tiene que ver con forma física, sino que cuando la Escritura habla de forma, la palabra que utiliza es einai isateoi, y de lo que está hablando es que de la existencia que tiene el Hijo o el Verbo, que se corresponde en igualdad con la del Dios eterno, o sea, con la de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y el Hijo se despoja, pura y simplemente, se despoja de su posición en la gloria. Recuérdense como él mismo dice cuando ya está listo para partir con el Padre, en Juan capítulo 17, versículo 5. Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pero él habría de dejar por un tiempo, él habría de dejar esa posición en gloria para luego retomarla de nuevo. Y él tomó forma de siervo. Él, contrario completamente a lo que era su condición propia, su soberanía, tomó una posición de sujeción y de obediencia. Se sujetó al Padre en obediencia al Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y de acuerdo al plan eterno de Dios, vino a realizar ese plan. Y lo viene a realizar sin que nosotros ninguno tengamos que poner nada, simplemente por amor a nosotros, porque de tal manera amó a este mundo que él había creado, que estuvo dispuesto el Padre a entregar a su Hijo unigénito, a fin de que cada uno de los que podemos depositar nuestra confianza en Él, todo aquel que creamos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. Cristo tomó forma de siervo. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 8, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Se despojó. Nosotros que tendemos a ser tan apegados a cosas que son completamente temporales. Podría poner una ilustración en el caso de la belleza externa o la belleza física. Quisiéramos que no se nos fuera nunca. Quisiéramos que la vejez no nos ajara. Pero sin embargo Dios deja toda su posición en gloria y viene sencillamente a sujetarse, y todo en obediencia al Padre. Cristo nunca dejó su esencia divina, siguió siendo Dios, pero sin embargo toda su potestad la supeditó a la autoridad del Padre y vino a vivir como hombre igual que tú y yo, y sufrió como sufrimos nosotros, y lloró como lloramos nosotros, y padeció como padecemos nosotros, y fue tentado como somos tentados nosotros, y se identificó con la raza humana al punto tal de que ciertamente podía ser un buen reemplazo o sustituto de la raza humana delante del Padre. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo, y todo esto es hecho por el propio Dios, es realización divina. Cristo nunca perdió su esencia divina. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice, por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo fue plenamente Dios, sin lugar a duda, pero en su condición de Dios inclusive se hace hombre y depone sus privilegios eternos y divinos. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 2 veces en el libro de Filipenses el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo confirma la realidad de que Cristo es Dios pleno. No un hombre cualquiera, no un profeta cualquiera, no un ungido cualquiera, sino es Dios mismo. Por eso es que tiene el poder para salvarnos. Y por eso es que tiene el poder no solamente para salvarnos a los que vinimos después de su encarnación, sino para salvar a todos los hombres en todo lugar, en todos los tiempos, mediante su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. La salvación siempre fue por la fe en Dios, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se consuma en la historia a pesar de que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Y la misma fe y el mismo sacrificio que salvó a Abraham es el mismo que te salva a ti hoy día de la condenación eterna. La fe en el Cordero de Dios, en el Cordero que quita el pecado del mundo. La encarnación, hermanos, en consecuencia es la piedra angular de toda nuestra fe cristiana. Las primeras herejías que aparecieron en la época, llamémosle la época cristiana, ¿no? Luego del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de Cristo, pero más aún luego de fundada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fueron directamente dirigidas por Satanás en contra de este misterio hecho realidad, del hecho de que Dios se había encarnado. Aparecieron entonces varias herejías, pero hay 2 de ellas, el gnosticismo y el arrianismo,
que precisamente son de las que vemos nosotros manifestarse a través de las epístolas en el Nuevo Testamento. Y vemos nosotros, hermanos, que en el año 313, luego del edicto de Constantino, la iglesia y el Estado se fundieron, se unieron. O sea que el Imperio Romano acepta la religión cristiana, el cristianismo como su religión. Y ahí se arman una serie de fusiones rarísimas entre el paganismo y teóricamente el cristianismo, ¿verdad? Cosas que llegan hasta nuestros días hoy día. Pero el hecho está en que se produce un debate teológico doctrinal como consecuencia de esto, y todo esto en medio de mucha intriga política también. Lo que hace que consecuentemente Constantino como emperador pues sencillamente interviene. Acuérdense que en la época había una serie de iglesias que habían tomado primacía. 2 de las 5 más importantes era la que estaba en Alejandría y la que estaban en Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran los lugares donde políticamente habían centro o concentración imperial. El hecho es que aparecen unos debates alrededor de la temática de si Cristo realmente era Dios encarnado o no, porque comenzaron a cuestionar la realidad de que la carne y el espíritu podrían fusionarse en una sola persona. Y negar la coexistencia eterna del Verbo con el Padre fue parte de lo que hizo Arrio. Arrio fue un presbítero muy popular en Alejandría, y él argumentaba que la encarnación si aceptábamos la encarnación, era negar el monoteísmo, o sea, era hablar de que había muchos dioses. O sea, que si Cristo era Dios, entonces había muchos dioses. Y con este argumento pues comenzó a introducir herejías al punto tal de que Alejandro, que era el obispo en Alejandría, porque Arrio era de Alejandría, ¿verdad? De la iglesia en Alejandría, pues terminó teniendo que prácticamente expulsarlo de la congregación. Lo depuso de sus cargos en la iglesia. El hombre se queja, y entonces Constantino, el emperador, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un concilio. Vamos a llamar para que entonces nosotros lleguemos a una resolución. Este primer concilio, que se llama primer concilio ecuménico, fue el que se celebró en Nicea, ¿verdad? Y esto se celebró en el año 325 de la era cristiana. O sea, recuérdense que en el año 313 es cuando se oficializa el cristianismo. En el 25, 15 años después, ya habían 2 herejías que se manifestaban sobre todas las demás. Una era, evidentemente, negar la coexistencia eterna del Verbo con Dios. O sea, si Cristo es el Mesías o el Redentor o el Salvador, no puede haber existido desde siempre. Y la segunda era afirmar que Cristo no era exactamente Dios, sino un ser creado por Dios. O sea, Cristo en consecuencia era una criatura, la primera de las criaturas, pero era una criatura creada por el Dios eterno. Es la misma cosa que enseñan hoy día los testigos de Jehová. O sea, para los testigos de Jehová, Cristo no existió desde siempre, ¿verdad? No es el Dios eterno, y mucho menos aceptan ellos que, y además de eso, ellos lo que predican es que sencillamente ha sido un gran profeta, una persona con la unción de Dios, pero de ninguna manera era Dios, sino un ser creado por Dios. Bien, pues el hecho es que se reúnen en Nicea, y de ahí nosotros tenemos lo que conocemos como el credo de Nicea. El credo de Nicea es sobre el cual se establece todo el estamento de la iglesia cristiana, y de una manera muy particular de la iglesia católica, la iglesia católica romana. Bien, dice el credo de Nicea lo siguiente, leo literalmente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Este es el resultado de la reunión de los obispos de las diferentes iglesias en la ciudad de Nicea. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros lo resucitó al tercer día, y vendrá, hermanos, y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió, y regresará a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la conclusión de este concilio de Nicea es la siguiente, dice: a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son,
o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia católica. Recuérdense que la palabra católica significa universal también. Originalmente, cuando el cristianismo es absorbido por el imperio, pues hay una fusión ahí y se llamaba Iglesia Universal, ¿verdad? A toda aquella que estaba, pues por así decirlo, bajo los dominios del imperio romano, Iglesia Católica. Finalmente, ustedes saben bien que Roma, como capital del imperio, pues tiene hegemonía y es la iglesia que más crece, y finalmente llega un momento en que inclusive llegan a haber varios pontífices, varios de los que eran pastores o obispos de estas diferentes iglesias, pues que se autoproclamaron cada uno de ellos como cabeza de la iglesia. Pero el énfasis que estamos poniendo ahora es que Dios está obrando. Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo el plan de Dios. Y el apóstol Juan vivió el principio de todas estas herejías. Y llegó un momento en el cual habían caminado tanto que hubo que sencillamente plantear, ¿verdad?, un credo. Esto es lo que creemos. Y yo creo que hoy día estamos en una situación en la cual tal vez tenemos que hacer un concilio de nuevo, ¿verdad?, para reiterar de nuevo qué es lo que creemos. En estos días me mandó el hermano José Manuel una blasfemia de parte del sumo pontífice romano. Él, mediante un video, no podemos negar que era él el que aparecía en el video, ¿verdad?, pues él convocaba, citaba e invitaba a todas las creencias de todas las religiones, o sea, llámese por igual budista, o llámese islamita, o llámense israelita, o llámense, o sea, cualquier creencia que tuviesen cualquiera de estos grupos o sectas o religiones, pues a sencillamente recibirse el uno al otro en armonía y en comunión, porque al final todos, decía él de una manera muy falsa, somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Evidentemente también podríamos incluir ahí a los caballos, a las vacas y a los burros, porque cuando habla de hijos de Dios se está hablando de criaturas de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios, pero la enseñanza bíblica, escritural, no es que todos los hombres son hijos de Dios, sino que, como leímos en el pasaje inicial, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo o una hija de Dios desde el punto de vista de Dios, no por ser un ser humano que anda en dos patas o en dos pies o en dos piernas, como tú le quieras llamar, porque respira y porque estás vivo. No, eso te hace una criatura de Dios. Eres un hijo de Dios porque tú recibes a su Hijo Jesucristo, al Mesías, en tu corazón, y por eso Dios te considera uno con Él y te hace hijo de Dios y te trata como tal. El mismo Señor Jesucristo lo reiteró una vez y otra vez. La herejía que comienza con el gnosticismo y con el arrianismo hoy día está en los herméticos, en los grupos esotéricos, en los testigos de Jehová. Y Juan le llamaba a eso el espíritu del anticristo. Nosotros podemos verlo en sus epístolas de una manera muy clara. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tú no puedes decir que eres un creyente y no ser un convertido a Cristo, no ser una persona que haya sido hecha hija de Dios porque te hayas vuelto en tu camino hacia Dios, recibiendo al don y al regalo de Dios, que es precisamente la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no es tu Dios y no es tu Señor, el Dios eterno, el Dios Padre, no puede ser tu Dios. Lo dice de una manera muy clara. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El apóstol Juan estaba enfatizando estas cosas porque las herejías habían comenzado estando él aún vivo. Ustedes saben que Juan fue el último de los apóstoles en morir. Y en Primera de Juan capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y Juan nos recomienda de una manera muy clara qué debemos hacer con las personas que enseñan estas herejías. Lo dice en 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El Papa de Roma recomienda la comunión de todas las religiones. Eso es lo que se conoce como el ecumenismo. El ecumenismo, señales de los tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos en uno, ecumenos, todos en uno, reunirnos todos, ponernos de acuerdo todos, porque todos somos hijos de Dios. Qué falacia, qué mentira tan grande. Dios dice todo lo contrario. En 2 de Corintios capítulo 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque no hay ningún tipo de compañerismo. No hay ningún tipo de compañerismo entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el creyente y el incrédulo. Consecuentemente Dios dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Dice, yo os recibiré y seré para vosotros padre. Y vosotros me seréis hijos de hijos, dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea, hay que salir de ahí, hay que separarse de estas personas. Todo lo contrario a la invitación de recibirnos unos a otros. Tenemos que separarnos de la incredulidad, porque todas estas doctrinas, todas esas enseñanzas mancillan, dañan no solamente el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sino que niegan absolutamente la fe esencial en la que consiste precisamente el plan de Dios para la redención de nuestras almas. Sin Cristo no podemos ser salvos. Ahora, si por el contrario tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, encarnado, muerto y resucitado, que vino a este mundo para salvarte de la condenación pagando por tus pecados, y si tú lo recibes por fe en tu corazón, le dices, Señor, yo creo de todo corazón que tú eres Dios encarnado y que puedes y tienes el poder para salvarme, entonces dice la Biblia que entonces serás un creyente, un hijo de Dios. Entonces Dios te va a recibir como un hijo o una hija. Entonces tu relación con Dios va a ser la de padre e hijo, otra cosa completamente diferente. Entonces podrás decir ciertamente que tienes a Dios por Padre y como meta y esperanza la vida eterna. Pero entonces, y solamente entonces, esto no se trata de conocimiento. El conocimiento es importante, pero se puede quedar en algo vano. Se trata de recibir el amor de Dios, manifestado a través del sacrificio de su Hijo. Dios se despojó de su gloria en la persona del Verbo. El Padre se despojó de su Hijo, entregándolo a los pecadores. Y todo esto por amor a ti, por amor a mí. Y de eso se trata, de recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna, el perdón a través de Jesucristo. Estamos hablando de la encarnación y decíamos que es un evento que fue sin lugar a dudas, como lo veíamos en el primero de los puntos, completamente planificado por Dios y que el mismo Dios lo llevó a cabo. Nosotros simplemente lo que tenemos es que recibir lo que Dios realiza, pero lo hace con propósitos específicos. Y voy a concluir este mensaje precisamente indicando cuáles eran los propósitos de Dios con la encarnación del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. En cierta forma hemos hecho referencia a eso una vez y otra vez, pero es tomando o retomando el texto que ustedes tienen abiertos ahí seguramente de Filipenses capítulo 2 versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verbo del Señor. La Biblia enseña en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45, la existencia de dos Adanes. Ambos Adanes engendrados por Dios y ambos Adanes engendrados por Dios sin pecado. La historia del primer Adán la vimos no hace mucho en los estudios que estamos teniendo sobre el libro de Génesis. Pero en 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el segundo Adán o el postrer Adán, espíritu vivificante. Identifica a dos Adanes. Uno es un alma viviente, un ser humano, que Dios le insufló vida.
nuestro primer padre. Y el otro dice, es espíritu. Y un espíritu que Él vivifica, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente o poseedor de la vida, perdió su estatus o su condición por causa del pecado. La Biblia enseña en Romanos capítulo 5, el versículo 12, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, haciendo referencia a Adán, dice, con el pecado vino la muerte, la cual pasó a todos los hombres, por cuanto todos nosotros también somos pecadores, y todos nosotros hemos pecado y hemos de morir. Este primer Adán, el Adán que nosotros conocemos de las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, tenía una condición en consecuencia por causa de su pecado de muerte permanente en él. La Biblia dice que por cuanto todos juntamente con Adán pecamos, dice todos estamos muertos, destituidos de la gloria de Dios. O sea que el primer Adán es pecador, pecó, nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, pecamos también, y así como Adán murió, también a nosotros nos espera la muerte. Y esta muerte es una muerte que tiene una trascendencia espiritual. No es solamente la muerte física, polvo eres y al polvo volverá, sino también la muerte espiritual. Espiritualmente, el que está sin Cristo, el que no ha sido vivificado por el Espíritu vivificante, que es el segundo Adán, está muerto. Muerto. Y muerto significa separado de Dios. Muerto significa en camino a condenación. Y por eso nosotros sabemos que hay una sentencia sobre el hombre. Cuando dice, la paga del pecado es la muerte, y la paga del pecado está sobre todos nosotros, el salario, lo que merece y lo que merecemos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero vemos nosotros el cumplimiento de las promesas de Dios en el segundo Adán precisamente. Nosotros vemos que Dios promete un redentor. Dios promete en Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer de Eva va a traer un redentor, de su simiente, aquel que vencería a Satanás y que nos daría la salvación. La Biblia enseña que no solamente se lo prometió a Abraham, sino también a Adán, sino también a Abraham. Hemos estado viendo cómo el Señor una vez y otra vez le reitera a Abraham que en él sería bendita, en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Abraham vendría el Mesías, Cristo, el cual traería la bendición de la redención, del perdón, de la salvación, del saldo de pecado para cada uno de los seres humanos que por la fe se acerquen a Dios. Finalmente nosotros vemos también como a la propia nación de Israel le prometió también traer un descendiente del rey David, que ocupara el trono de David, un Mesías específicamente. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Y dice, reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está hablando del Señor Jesucristo, la venida del Mesías y el cumplimiento final que será en el reino milenial del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nosotros vemos que hay un evento que tiene propósitos divinos. O sea, hay un primer Adán que nos trae la muerte, que nos lleva al pecado, del cual somos herederos, pero hay un segundo Adán. Este segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, del cual dice la Escritura acá que es espíritu vivificante, o sea, dador de vida espiritual. Y esto es lo glorioso. Nace de María, consecuentemente es simiente de la mujer. Es Dios en esencia, a pesar de que es hombre por nacimiento, porque fue nacido de una mujer por la obra milagrosa del Espíritu Santo que permitió que concibiese sin tener ningún contacto humano. Nosotros vemos que Cristo es descendiente de Abraham, se cumple claramente, lo podemos leer en Lucas capítulo 3, versículo 34. Vemos que es de la tribu de Judá, consecuentemente un israelita también, del linaje del rey David, pero sobre todo, dice la Escritura, que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. O sea que tenemos en nuestro Señor Jesucristo espíritu vivificante, dador de la vida, un segundo Adán que si bien participó de nosotros en cuanto a nuestra naturaleza para poder ser un sustituto humano del hombre pecador, sin embargo, en términos espirituales, no conoció el pecado, no experimentó con el pecado jamás le tocó, por cuanto era Dios en esencia y nunca dejó
su naturaleza espiritual. El más digno representante de la humanidad solamente era el que podía cumplir con la promesa de redención. Y por eso dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Dice, para que la justicia de Dios se cumpliese en él. Por eso Cristo va a la cruz. Y por eso Cristo recibe la maldición que pesaba sobre todo aquel que fuese crucificado, clavado en un madero. Por eso Cristo recibe la carga del pecado del mundo y el Padre tiene que abandonarlo en la cruz del Calvario, porque no hay ninguna comunión entre un Dios santo y un hombre pecador. Cristo es el Redentor. Cristo es el dador de la vida espiritual. Él es el Espíritu vivificante. Él es que puede a ti y a mí darnos la vida espiritual que no tenemos por causa de nuestro pecado, quitando el pecado del medio, lo cual hace precisamente mediante su sacrificio de cruz. Por eso, si nosotros bien tenemos que reconocer que nacemos con la naturaleza pecaminosa del primer Adán y que estamos muertos espiritualmente, también necesitamos reconocer que necesitamos la vida espiritual que solamente Cristo nos puede dar, porque es el único que pagó por tus pecados, el único que siendo Dios puede no solamente perdonarte a ti, sino transformarte completamente. La Biblia dice que es una palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Algo confiable, Cristo vino precisamente a eso. Y si no tienes vida espiritual, no eres un hijo de Dios, entonces hoy es un buen día, comenzando un nuevo año, para que realmente Cristo nazca en tu corazón, para que el Señor te conceda el perdón de los pecados por medio de la fe en Él, para que tú de una vez por todas permita que Él reine en tu vida, en tu corazón, y que tú ciertamente puedas de todo corazón decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo te voy a hacer una pregunta ahí donde tú estás. Traten de no moverse y de no distraer a sus vecinos para que puedan reflexionar sobre la pregunta que yo les voy a hacer. La pregunta es la siguiente. ¿Estás seguro, segura de que tienes vida espiritual? No estoy hablando si sientes, si tienes sentimientos, si percibes cosas espirituales, si tienes una sensibilidad. No, estoy hablando de si el Señor Jesucristo ha limpiado tu corazón de pecado y te ha dado una nueva vida. Si eres una nueva criatura en Cristo, si de una vez por todas has llegado a los brazos del Salvador y has sido acogido por Él, porque has reconocido tu necesidad de Él y estás dispuesto a seguirle. Tal vez esta mañana es el día en que puede cumplirse en ti el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si te reconoces perdido o perdida sin el Señor, entonces acude a Él. Y esta mañana dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Gracias, Señor, por ese plan eterno tuyo. Gracias porque tú has cumplido, Señor, con tu promesa de redimir, pagando en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, redímeme a mí, perdóname a mí, sálvame. Yo te reconozco como mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Venga a mi corazón, hazme una nueva criatura. Oh Señor, nace en mi corazón, Señor.